Buenos días, mi nombre es Alejandro Chévez, trabajo en Madrid como psicólogo acompañante terapéutico, formador, supervisor del equipo de acompañamiento terapéutico de la Asociación Pasos, y quería agradecer especialmente a Gustavo Rossi haberme invitado a este 22 Congreso de APSA y fundamentalmente al foro de acompañamiento terapéutico donde estáis trabajando supervisión, ya que, bueno, que es un área donde nosotros estamos especialmente implicados y donde a partir de la metodología del acompañamiento terapéutico, de nuestra supervisión de acompañantes terapéuticos, hemos ampliado la atención y el servicio a equipos de servicios sociales, de rehabilitación psicosocial, desde nuestra mirada de lo que consideramos que tiene que incluir una supervisión para profesionales que acompañan y que trabajan fuera de los espacios tradicionales de atención, tanto en el área de la clínica como en el área social. Nosotros pensamos que un factor fundamental que define al acompañamiento terapéutico o al acompañante es la acción, ¿no? El acompañante es algo que se produce más que en el orden del ser, del hacer, y esto no siempre se corresponde con contenidos curriculares o con estilos de supervisión y trabajo. Y esto es una digresión que hemos intentado de alguna manera salvar a través de esta metodología que nosotros llamamos supervisión de escenas, ya que para nosotros el acompañante es un cuerpo en relación que habla, que se pone en relación en escenas, fundamentalmente actuando en escenas que se suceden a lo largo de esa hora o varias horas en las que estamos con nuestro acompañado. Por lo tanto, el acompañante somos personas que actuamos en escenas, representando roles asumidos, atribuidos, internos, externos, flexibles, rígidos, pero ahí estamos en nuestra práctica, que es en todo sentido una práctica móvil y que intentamos ponerle a palabra siempre a través de la supervisión de nuestros análisis teóricos y de nuestros repensamientos clínicos, pero es una palabra, esta palabra de nuestra razón, que siempre llega tarde, porque siempre el acompañante ya actuó y resolvió como pudo. El acompañante siempre está antes, y es el yo el que viene después a tratar de explicar un poco lo que se hizo. Entonces, ¿qué es eso que está antes, ¿no? Esto que está antes nosotros lo denominamos y lo queremos llamar espontaneidad, que es un concepto del psicodrama de Jacobo Levi Moreno, que es quien trae este concepto a la clínica y que luego tiene tanta difusión, y que habéis podido seguramente leer en los libros de acompañamiento, que aparece quizás con más timidez de lo que merece. El acompañante terapéutico es una persona que hace, decíamos, que hace con su cuerpo, y acción que entra en juego, digamos, en situaciones complejas en las que debe hacer frente de una forma automática. Es por eso que vemos que si bien es importante, por supuesto, una formación conceptual y teórica, cuando el acompañante actúa, ese andamiaje teórico lo lleva puesto y va a tirar no solamente aspectos técnicos, sino fundamentalmente de disposiciones personales. Vemos que entonces los momentos en los que se encuentra el AT en acción con acompañados no son fundamentalmente hechos discursivos, sino actos. Son acciones más bien prereflexivas, guiadas la mayor parte de las veces por una espontaneidad trabajada. Y Moreno define espontaneidad como aquello que enlaza al otro con un alto grado de libertad, de manera que mis respuestas puedan ser creativas ante situaciones conocidas y adecuadas ante situaciones nuevas. La espontaneidad es ante todo un estado
psicofisiológico, una preparación a la acción, pero de una acción creativa que incluya a toda la persona, no aparte de eso. Uno no se saca un cachito para poder hacer el acompañamiento, sino que lo hace desde toda la persona. Por lo cual, si el psicodrama de Moreno plantea que la espontaneidad se puede entrenar, nuestra pregunta es dónde están esos espacios de entrenamiento de la espontaneidad, que es lo que fundamentalmente se pone en juego cuando el acompañante está con el acompañado, ¿no? Como diría Aristóteles, dos que caminan juntos. Entonces decimos que acompañar es representar, interpretar la escena donde el protagonista, que es el acompañado, nos invita a actuar de forma de que esta escena fluya y se desarrolle. Dramatizar contenidos que no son propios, pero que nos requieren como ya auxiliares para poder sostener la escena y poder estar ahí donde se acompaña. Entonces, bueno, yo me pregunto, la supervisión, ¿se puede hacer una supervisión que repercuta en esto de la espontaneidad, que ayude a los acompañantes a superar sus inhibiciones, a poder exponerse ante un público? Porque todo acompañamiento se realiza en público, que puede ser un público presente o ausente, ¿no? Normalmente es presente, cuando estamos en bares, en la calle, en instituciones, pero cuando estamos también solo con los acompañantes son esas presencias que están ahí observando y de las cuales pues, nos ayudan a veces y otras veces nos rigidizan y nos vuelven estereotipados y nos evitan ese movimiento que decía Luis Mendoza, que es de desprofesionalización, o básicamente esa transformación de terapeuta en persona, ¿no? O sea que ante todo los acompañantes somos terapeutas que parecemos personas, ¿no? Dicho esto, cabría diferenciar entonces, quería plantear un tipo de supervisión que es lo que nosotros llamamos supervisión en escenas, o supervisión de escenas. La supervisión de escenas se diferencia de la supervisión tradicional, que voy a llamar supervisión de casos, por el hecho de que la supervisión de casos se trabaja fundamentalmente en el aspecto longitudinal de la narración del acompañante, del supervisando, mientras que el análisis de escenas, la supervisión de escenas trabaja el aspecto transversal. Es una foto donde lo que se analiza es todo lo que sucede en un momento determinado, dando otro tipo de información. Por otra parte, en la supervisión de casos, la intervención, el rol del supervisor cambia, porque cuando yo superviso casos o cuando supervisamos casos, intervenimos en forma de puntualizaciones o indicaciones que dan cuenta quizás de aquellos aspectos que son redundantes, se repiten o ausentes en la narración del caso, pero es radicalmente diferente el rol del supervisor en la supervisión de escenas. Cuando superviso escenas, la supervisión activa de escenas, la intervención del supervisor se realiza a través de técnicas psicodramáticas. ¿Qué quiere decir? Como decía Moreno, aprendizaje de la acción mediante la acción. Digamos, la información o la nueva información que se aporta al sistema o al grupo acompañante acompañado no viene desde afuera, desde el supervisor, sino que se intenta producir desde dentro, que la interpretación se produzca en el acompañante. A través de diferentes técnicas, pues, cuando nosotros observamos que hay un elemento que es redundante o ausente, pues tratamos de hacer llegar a la persona, digamos, ampliando a través de técnicas la información o desarrollando, desplegando todo lo que toda esa escena tiene de potencial. Dicho esto, pues es conveniente también tener en cuenta que no solamente cambia el rol del supervisor, también cambia el rol de los supervisados, porque el grupo de supervisión se convierte en un grupo, como diría Puchado, un grupo operativo, pero fundamentalmente
¿A qué nosotros planteamos que la narración o lo que aparece, a lo que aparece en esa supervisión no habla solamente del caso o del paciente, o sea, no hablamos de pacientes, sino que hablamos de la relación entre el acompañante y el paciente, pero también habla del grupo de supervisión. O sea, no hay una relación causal entre el tema o el contenido que se elige en un grupo de supervisión y el momento de ese equipo y de ese grupo de supervisión. Bueno, voy a volver sobre esto un poco más adelante, pero para no ampliar mucho, sí decir que lo que intentamos a través de estas técnicas es, como decía Gregory Bateson, un aumento de la información en el sistema, y como Moreno decía, un plus de realidad, ¿no? Llegados a este punto, pues quiero un poco situar teóricamente nuestros planteamientos y, como estáis escuchando, pues nuestros planteamientos están muy ligados al psicodrama porque es un discurso de la acción y lo vemos que tiene mucho sentido en acompañamiento terapéutico recurrir a este elemento. Para mí es una novedad, solamente hace 4 años pues estoy trabajando en esta línea junto con Andrea Montuori y Jacobo Levi Moreno es una referencia en este aspecto, es el creador del psicodrama. También Dalmiro Bustos y nuestros maestros aquí, que son Pablo Población y Elisa Barberá, que tienen un texto que está en internet, que os recomiendo, que es el de su metodología, que es Supervisión Activa Total, donde explica mucho mejor que lo que pueda hacer aquí en breves 20 minutos acerca del proceso y los contenidos de una supervisión activa. Por otra parte, otra pata, o la pata psicoanalítica, está recogida en Pichon Rivière, que con sus grupos operativos. En nuestros estudios también aparece Badaraco y también, por supuesto, Winnicott y otros psicoanalistas cercanos al pensamiento más relacional. La tercera pata sería la sistémica, como no, porque si hablamos de pensamientos relacional no podemos dejar fuera a Gregory Bateson y a la escuela de Palo Alto, y que nos han dado muchas ideas y que también incluimos algunos aspectos. Y de hecho, bueno, nosotros denominamos que la producción de una supervisión es nosotros lo llamamos sistema escena. Una escena sería un conjunto de una interacción de roles en acción en un momento determinado, donde se incluyen protagonista, actores, público, y el planteamiento de la escena, que es un concepto del psicodrama, pues lo consideramos un sistema. Dicho esto, la supervisión activa tiene un proceso fundamental que nos parece que además se corresponde con el trabajo de un acompañante y que bien haría de implementar en su trabajo cotidiano. Si bien la supervisión de casos no tiene este primer paso para la supervisión de escenas, el caldeamiento es un momento fundamental, ya que se plantea que la producción del grupo va a estar directamente relacionada con la calidad del caldeamiento que ha tenido ese grupo en esa primera fase. El caldeamiento no es otra cosa que la preparación psicofisiológica para la espontaneidad, es decir, para una actuación libre y creativa. Y esto se da en todas las situaciones, en los talleres grupales, en nuestros acompañamientos individuales y en cualquier situación que tiene que ver con el encuentro con el otro. Todo encuentro con el otro requiere de un primer momento de preparación psicofisiológica que es una salida, digamos, una salida del antes del encuadre y un después del encuadre. Del antes del ring al después del ring, donde boxeamos, ¿no? Y vamos a boxear mucho mejor si ese proceso de transición desde el adentro hacia afuera se produce también con una transformación personal del profesional, ¿no? que entra en juego con el otro y con los otros. Caldeamiento que tiene que en la supervisión incluir, por supuesto, al grupo, al acompañante y al supervisor y al observador.
¿no? Pues nosotros trabajamos con supervisor y observador. ¿Qué más? Bueno, después de los 3 pasos entonces de la supervisión es el caldeamiento, la representación o dramatización y finalmente el eco o procesamiento. ¿Sí? Se trata de crear un modelo que sea representativo, explicativo e interpretativo, el que llamamos sistema escena, como os comentaba, mediante las técnicas de dramatización. El sistema escena nos muestra la estructura vincular que se produce en el acompañamiento terapéutico en un momento determinado. Mediante la supervisión activa recorremos en grupo el camino que va del relato a la escena y luego de la escena al relato, en el eco de procesamiento. ¿Qué es el ecoprocesamiento? Que es la tercera etapa. El eco es cuando el grupo manifiesta el impacto emocional o el impacto personal de la experiencia que he vivido, y el de procesamiento, que es el final, es el análisis técnico. ¿Veis? Que el análisis técnico ocupa no la mayor parte del trabajo, ya que la mayor parte del trabajo tiene que ver con el entrenamiento de la espontaneidad, la dramatización y la experiencia. ¿Sí? El procesamiento técnico suele ocupar minutos, ya que es el tiempo básicamente que le dejamos para esto, los 10 minutos. ¿Qué es lo que se dramatiza? Pues se dramatizan escenas internas. Esto es lo que sucede, ¿no? La escena, nosotros creemos que hay una correspondencia interna entre la escena real y la escena relatada, una correspondencia estructural, quiero decir, entre la escena real y la escena relatada por el acompañante, y finalmente entre la escena relatada por el acompañante, que sería la escena manifiesta, y la escena interna, que es la que se juega, o lo que se juega la subjetividad del acompañante en esa escena, donde también participan los compañeros como yo auxiliares. Yo auxiliares que son elegidos por el protagonista, no por el supervisor. Esas escenas internas que están pobladas, como decía Pichon Rivière, pues ese mundo interno, o también decía tenemos la sociedad dentro, pues son como gestals que conforman entidades que nosotros llamamos personajes. Nosotros planteamos que ese mundo interno con el cual uno se va a encontrar con el otro está hecha de personajes, de roles, que incluyen sus contrarroles, y que además son roles que en sí no necesitan tener una coherencia, son roles contradictorios muchas veces, y esto es una de las realidades que me parece que son interesantes y que nos trae el psicodrama, ya que la realidad también es contradictoria muchas veces. No necesariamente tiene que haber una coherencia, y cuando hacemos una dramatización podemos encontrar que la coherencia a un nivel, en la medida que vas profundizando en el análisis de la escena, se va encontrando con contradicciones. Quiere decir que un acompañante puede estar, digamos, bien y mal ante una relación con una determinada situación. Y las dos cosas jugarse al mismo tiempo sin aparente contradicción. La contradicción aparece en la supervisión. ¿Qué más? Pues comentaros que finalmente que el planteamiento que hacemos significa que tenemos que dar cuenta en el sistema de supervisión de diferentes subsistemas que lo conforman. Uno de ellos es el protagonista con su propia escena interna, luego están los presentes, o sea, con sus respectivas escenas internas, y esto incluye al público, al terapeuta, el observador y otros acompañantes. Está la escena manifiesta del protagonista, que es en sí un sistema, la escena del supervisor y la escena más el supervisor, o sea, la escena manifiesta más el supervisor, que en tanto presente e interviniente en la escena, pues la modifica. Luego está el grupo como totalidad y otros elementos del sistema que ya son macrosistémicos, que son la cultura, la escuela, la formación. Bueno, sintetizando, porque no quiero ampliar mucho más, quizás en otro lugar, contaros un poco el proceso, ¿no? Cuando llega al grupo es un caldeamiento general, en el sentido inespecífico, en el sentido que todo el grupo comenta cómo está, cómo está en ese momento, qué situaciones ha vivido,
Y de ese caldeamiento general, que a veces requiere de alguna técnica, de algún juego grupal, surge la escena, ¿no? Surge una persona que dice que quiere contar su situación, y esta persona que pasa a ser el narrador, pues tiene un caldeamiento específico, se lo prepara para que pueda contarnos la escena de la forma más rica posible. Cuando la escena incluye otros, que es lo normal, pues el supervisor indica al acompañante, al supervisado, que elija entre las personas presentes, gente que quiera participar, actuar en su escena, y los que quedan como observadores funcionan como caja de resonancia, no quedan fuera de la escena, sino que son caja de resonancia de lo que va sucediendo dentro de la dramatización. La dramatización, pues, se trabaja, digamos, se puede hacer una representación, pero también se representan emociones, se representan objetos. Quiero decir que la escena puede ser más real, como fantástica, como metafórica. Y hay diferentes técnicas, ¿no? Usamos muchas técnicas, os voy a contar algunas, las más rápidas, las más utilizadas fundamentalmente. Usamos el soliloquio, que es una herramienta que sirve para que la persona hable y diga lo que está sintiendo y pensando en ese momento. Una cosa, utilizamos muchísimo la inversión de roles, la escultura, que la escultura consiste en una representación plástica de la estructura vincular en un momento determinado, ¿no? Se trata de ver, se le pide al supervisado que haga como escultor y moldee su cuerpo y el del otro, de manera que represente la situación o emoción que estamos trabajando. Trabajamos con una técnica que se llama tiempo fuera, que hacemos que el acompañante actuando su escena salga y pueda ver su escena desde afuera, ¿no? Que le permite otra perspectiva, otro punto de vista. La multiplicación dramática, que en este punto recurrimos a lo que sería la caja de resonancia, y cada diferentes personajes, acompañantes del grupo, pues van probando alternativas, lo cual nos permite ver también diferentes posibilidades. De hecho, hay un juego muy interesante que se llama Hacerlo Mal. Entonces hacemos un montón de alternativas, una detrás de otra, cada una provocada por la anterior, intentando hacerlo mal. Y es curioso lo difícil que tenemos los acompañantes para poder permitirnos hacerlo mal, incluso en un contexto de cuidado y salud como es la supervisión. Hay otras técnicas, el doblaje, el espejo, que bueno, que podéis indagar. Existen las técnicas que se usan mucho, que son proxémicas y topológicas. Las proxémicas se trata de ver cercanía del tema de la distancia. Por ejemplo, le pedimos al acompañante y al auxiliar que representa al acompañado que se pongan en dos esquinas, se vayan acercando y van viendo qué va sucediendo. Topológicas, que es crear espacios dentro de la sala de supervisión. Y bueno, tratamos de que se trabaje de la forma más espontánea posible. Y esa es un poco la clave. En conclusión, nosotros creemos que la supervisión activa aporta nueva información sobre el caso, pero que no la sustituye. La supervisión de casos tradicional que hemos visto que en un trabajo con técnicas activas sirve para aportar información y crear un clima de apertura grupal que hace que luego, por ejemplo, si utilizamos el modo clásico, se vuelve mucho más rico, porque la gente está caldeada. Lo que pasa es que es verdad que se amplía mucho el tiempo, ¿no?, de ejecución. Pero sí que esto nos está resultando mucho. Es ahora una primera parte de supervisión de escenas y una segunda parte de supervisión de casos. También hacemos, por un lado, supervisión de escenas y por otro, supervisión de casos, ya que la información que se obtiene es diferente. También hemos visto que esta técnica evita, en muchos casos, las resistencias al supervisor, ¿no? Cuando un supervisor, al modo tradicional, hace una intervención, pues muchas veces el acompañante se revuelve, ¿no? Y dice, bueno, muchas veces se recibe bien, otras veces no. En el caso de la supervisión permite eludir esto porque la información sale del propio acompañante.
y de los propios participantes, ¿no? Muchas veces es el equipo el que hace la interpretación de la escena a partir de su propia vivencia, a partir de haber compartido emocionalmente la escena, y esto hace también que se haga más equipo, ¿no? Hay más equipo porque se vivencian cosas personales y también, aunque no es lo que buscamos y no es donde hacemos focos, produce efectos terapéuticos. Bueno, creemos que la dramatización y todo lo que tiene que ver con el psicodrama ha quedado muy desvalorizado en la formación del acompañante terapéutico y que quizás esto que estoy contando pues ayude a traer un poco esto y recordar, ¿no?, que en sus inicios, en la introducción de este primer libro de acompañante terapéutico aparecía esta referencia al psicodrama y que luego parece que todos nos hemos ido volviendo psicoanalistas y se ha perdido esta forma de apoyar a una disciplina que se basa en la acción a través de la acción, justamente. Yo me pregunto, o sea, y esto para terminar, ¿qué os imagináis cuando pensáis en un acompañante terapéutico? ¿No? En un señor de barba sentado en un sofá o en dos personas caminando, hablando, tomando un café, ¿no? Esto es un ejercicio muy sencillo y muy evidente, pero creo que en este momento de institucionalización del acompañamiento terapéutico es fundamental reflexionar acerca de si queremos profesionales que se reconozcan, luzcan y dignifiquen en lo esencial de su práctica, o profesionales que se amparen en modelos identificatorios que la contradicen y que no tienen que ver con caminar juntos. La respuesta, como muchas veces a este tipo de situaciones, es política. Yo pienso que es la hora que el acompañamiento terapéutico sea hablado, pensado y actuado desde el acompañamiento terapéutico. Y que, superada la adolescencia de esta disciplina y las peleas internas, cree su propio discurso centrado en el vínculo, en el encuadre, la calle, lo cotidiano, la acción, el poner el cuerpo y el retirarlo, y todos aquellos elementos que la definen. Podría hablar mucho más, pero os agradezco muchísimo haber tolerado 27 minutos de alguien hablando en un video, así que espero poder veros luego y que tengáis un muy interesante foro acerca de este tema tan apasionante que es la supervisión activa de equipos. Muchas gracias.